Señor ha hecho grandes cosas para nosotros en nuestra vida. Y una de las cosas grandes que ha hecho el Señor Jesucristo es darnos la salvación. Por eso el tema de hoy, hermanos, tiene que ver con esa salvación y que nosotros debemos de ser agradecidos por la salvación que Él nos da. Así que pidámosle a Dios su bendición y que podamos aprender el día de hoy sobre este tema importante. Agradecidos por la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio. ¿Sabe que hablar de la salvación es sin duda un tema muy importante para la vida de las personas? En especial aquellas que ya hemos recibido la salvación por la fe en Cristo. El tema de ser agradecidos por la salvación que nosotros poseemos o tenemos es porque a nosotros no nos tocó pagar nada. Es un don, es un regalo de parte de Dios, pero costó la sangre del unigénito Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Es por ello que cuando hablamos de salvación, lo que cada creyente debe hacer es que de su boca salga una alabanza, salga una gratitud en oración a Dios, una acción de gracias por lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz para darnos la salvación. Yo creo que tenemos que ser muy enfáticos en este tema de la salvación. Aunque muchos de los que me están escuchando ahorita entienden la salvación y entienden que para el cristiano la salvación es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es el ingreso, ¿verdad?, a esa relación íntima que tenemos con nuestro Dios. Cuando nuestro Dios nos vio alejados de Él, entonces Él empezó a planificar antes de la fundación del mundo todo el plan salvífico para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Y es ahí cuando el Señor Jesucristo dijo: yo voy, yo doy mi vida, yo voy y pago con mi vida el precio que se necesita para que el hombre sea reconciliado con el Padre. Así que hoy quiero que reflexionemos en este agradecimiento por la salvación, que recordemos cuál es ese proceso de la salvación, qué es la salvación, en quién tenemos la salvación y cómo tenemos esa salvación y qué elementos también pueden estar en la salvación, para que después entonces nosotros podamos reaccionar ante lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Porque si usted y yo vamos a estar agradecidos por la salvación, es que nosotros entonces entendemos cuál es esa salvación tan hermosa, tan grande que nosotros podemos tener. Comencemos pues pensando qué es la salvación. Sabe que un diccionario de teología dice que el término usado en el cristianismo para expresar el beneficio supremo que es otorgado a la humanidad a través de la vida y la muerte de Jesucristo, el Salvador, enviado por Dios con el propósito de redimir al ser humano y restaurar con él la relación rota por el pecado. Indica la meta de la evangelización. Es la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que murió y resucitó de entre los muertos. Esto es algo muy importante. Nosotros debemos de tener en claro que había una separación total entre Dios y el hombre, y esa separación se llama pecado, como el apóstol Pablo lo pudo expresar, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, dice, y esa separación, esa destitución de la gloria de Dios se llamaba pecado, y nosotros entonces merecíamos la muerte. Entonces ningún ser humano podría ser justificado delante de Dios Padre si no hubiera un sacrificio, y ese sacrificio debería ser el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, como un cordero inmolado, así como leímos ahorita en Isaías al inicio, ¿verdad? Como el Padre preparó al Hijo para que tomara el lugar que cada uno de nosotros nos tocaba, ese lugar que el Señor Jesucristo vino y tomó
para que pudiéramos nosotros poder tener esa relación estrecha con el Padre. Es por ello que ese pecado que nos separaba de Dios, dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y también dice la Escritura que nuestro destino era la muerte. Pero la otra parte de este hermoso verso, ¿verdad? Que dice, porque la paga del pecado es muerte, dice, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El don de Dios, el regalo de Dios, la gracia de Dios es vida eterna, es salvación, y dice en Cristo Jesús, porque ahí entonces contestamos la segunda pregunta. La primera pregunta era, ¿qué es la salvación? La segunda pregunta es, ¿en quién tenemos la salvación? ¿Quién es el que provee esa salvación? Y la respuesta es clara. El que provee la salvación, el que da la salvación, es la segunda persona de la Trinidad, es el Señor Jesucristo. Por eso, Lucas, cuando escribe en Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Es por eso que el nombre del Señor Jesucristo toma una gran importancia en la vida de cada creyente. Sabe que una vez tocaron la puerta de mi casa y era de esos visitadores que creen que el Señor Jesucristo no es Dios, sino es un Dios pequeño, ¿verdad? Y tocó la puerta y me dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo le dije, sí, sí creo en Dios. Y me dice, sí, Dios Padre, ¿verdad? Y le digo, sí, también en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Porque para mí Jesucristo es muy importante, le dije. Porque Jesucristo es el que vino, el que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que le mencioné. Pero él me dijo, no, lo importante no es el Hijo, lo importante es el Padre. Sí, pero para mí, en mi creencia, en mi forma de pensar, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo forman la Trinidad, y que es gran importante. Y el Hijo en especial debe de ser la segunda persona de la Trinidad, a la cual también se le dé toda la honra y toda la gloria, porque Él fue el que vino a morir por nosotros. Ahora, ¿cómo tenemos esta salvación? Sería la tercera pregunta. ¿Cómo es que podemos obtener esta salvación? Bueno, si había una separación entre Dios Padre y la humanidad, el Señor Jesucristo vino a ser ese puente, ¿verdad?, que nos lleva hacia donde está el Padre Celestial. Es por eso que, como dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el Señor Jesucristo, como usted sabe muy bien, vino Él, tomó forma, hecho semejante a los hombres, dice Filipenses, y vivió entre nosotros, dice, vivió como una persona igual a nosotros. Pero Él también empezó a preparar a sus discípulos para que cuando Él no estuviera, ellos pudieran seguir con esa obra de evangelización. Pero lo importante es que el Hijo de Dios, Jesucristo, Él es el que iba a dar su vida para que los apóstoles entonces pudieran predicar después lo que el Señor Jesucristo les dejó y nos dejó a nosotros también, ¿verdad? Vayan por todo el mundo y prediquen, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a guardar todas las cosas, las cuales yo os he enseñado. Así que, hermanos, esto es muy importante para nosotros. Nosotros debemos de entender que el que vino a morir en esa cruz por nosotros, que el que sufrió la pasión, que el que sufrió el estar en esa cruz, su cuerpo molido, su sangre borbotando ahí en esa cruz, ¿verdad?, derramada en esa cruz, fue el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos, porque Él vino
vivió, murió, pero también Él resucitó al tercer día. Y ese es el evangelio hermoso, ese es el evangelio hermoso que nosotros tenemos. El apóstol Pablo a los Corintios les dice que el Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero que Él resucitó y que también apareció. Entonces ahí se encierra lo que es el evangelio, lo que nosotros entonces creemos, hermanos, que es el evangelio que produce la salvación que usted y yo necesitamos. Pero ¿qué elementos necesitamos para esa salvación? Yo quiero hablarle de tres cosas importantes. Número uno, la fe. La fe en Dios es muy, muy importante. Como dije, Efesios 2:8, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es un factor importantísimo, hermanos, en la salvación. Cuando nosotros creemos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, la fe es ese motor que hace entonces que creamos en ese sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Digo vicario porque es en lugar de ese sacrificio que a mí me tocaba dar mi vida. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo voy en tu lugar. Y es por eso, hermanos, que la fe entonces es muy importante. ¿Sabe que la fe es tan importante para nosotros? Que se lo voy a ilustrar de esta manera. A lo mejor ustedes ya han escuchado mucho esta ilustración. ¿Por qué? Porque aparece mucho en los libros de evangelismo. Dice que había un trapecista que quería ir de un lugar a otro lugar con ese cable donde ellos van, ¿verdad? Y pueden pasar paso por paso, con un equilibrio tremendo, un palo ahí que les ayuda, ¿verdad? Y él le dice a las personas que están abajo, al público, le dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de este lugar a este otro lugar con esa cuerda, con mi palo que tengo? Y toda la gente le grita que sí, sí puedes, ándale, hazlo. Y fue paso a paso y llegó al otro lugar. Estando en el otro lugar, vuelve a preguntar y le dice a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de este lugar a este otro lugar en un, creo que se llama monociclo, que tiene una sola llantita y trae unos pedales? Y la gente le gritaba, sí, sí puedes. Entonces ahí va, ¿verdad? En su monociclo, con su palito también, ayudando, y pasó, ¿verdad? La tercera pregunta que hace el trapecista les dice, ¿ustedes creen que yo puedo pasar de este lugar a este otro lugar en este mismo monociclo, ¿verdad? Con una persona en mis hombros? Y toda la gente gritaba y le decía, sí, sí puedes. Entonces él dijo, ¿quién se me sube a los hombros? Mire, el ver de lejos es sencillo, ¿verdad? Dice que el ver los toros desde las gradas es muy fácil, pero verlo desde adentro, desde el ruedo, ahí ya es complicado, ¿verdad? Y ahí es cuando entra la fe, hermanos, subirse al Señor Jesucristo, decir, ahí voy con Él. Y esa es la fe. La fe es el acto mismo de sentarte. Si tú te paras y te sientas, estás ejerciendo fe. ¿Por qué razón? Porque tú crees y tú dices que esa silla te puede sostener. Así es lo mismo con el Señor Jesucristo. Tú te lanzas en sus brazos. Tú dices, Señor, quiero que me salves. Y el Señor Jesucristo te va a salvar. El segundo elemento de la salvación es el arrepentimiento. Y fíjense que la palabra arrepentimiento es ir sobre una dirección y ver que esa dirección está equivocada y cambiar de dirección. Ese es el arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo hizo eso con nosotros, porque dice que el Señor Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Nosotros íbamos por un camino y ese camino, dice el escritor de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte. Es por eso que hay que cambiar, ¿verdad? Es por eso que hay que arrepentirnos. Y el tercer elemento es la confesión.
La confesión es muy, muy importante. La confesión, dice Pablo en los Romanos en capítulo 10, versículo 9 y 10, dice lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante la confesión. Es importante que usted sepa a quién está siguiendo. En ese verso, como usted sabe bien, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿por qué? Porque los romanos tenían en claro que el emperador se autonombraba el Señor, el Curios. Entonces le dice el apóstol Pablo a los romanos, ¿quién para ti es tu Curios? ¿Es Jesús o es el emperador romano? Si tú decías que era Jesús, podría causarte la muerte. Si tú decías que era el Curios, podrías seguir viviendo. Entonces dice, fíjense lo importante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Curios y lo creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la confesión es muy, muy, muy importante. Ahora, hemos entendido que el Señor Jesús nos da esa salvación y gloria a Dios por eso, que Él nos da la salvación. Ahora, yo ya tengo la salvación. ¿Qué debo de hacer con ella? ¿Qué debo de hacer con ella? Déjame darte tres consejos sobre de qué podemos hacer con la salvación. Número 1, el escritor de Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande, que no la descuidemos, hermanos. Vea lo que dice Hebreos. Vayan conmigo, por favor, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Mire lo que dice. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, escuche bien, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Es importante entonces no descuidar la salvación. No descuidar la salvación quiere decir que estoy siempre sabiendo lo que sucedió conmigo. Yo, una persona muerta en mis delitos y pecados, ahora tengo esa salvación. Entonces ahora vivo para mi Dios, no descuidando esa salvación tan grande que Dios me da. El segundo consejo es, ocúpate de la salvación. Fíjese que en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14, se nos manda a algo, ocuparse de la salvación, ¿sí? Ocúpate de la salvación. Vamos conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Dice la escritura. Porque Dios es el que en vosotros produce el hacer, no, perdón, 12, estoy un poquito mal, es 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo segundo que tenemos que hacer entonces es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sabe? El ocuparse de nuestra salvación es un estilo de vida. La palabra que aparece ahí de ocupaos significa ejercitar, poner de manifiesto, dejar ver nuestra salvación, hacerla visible, pues, en pocas palabras. Lo primero que habíamos dicho era no la descuides. La segunda es hazla visible. Haz visible tu salvación. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, cuando está hablando de la armadura del creyente, también nos ordena, y aquí viene el tercer consejo, de tomar el yelmo de la salvación, ahí en Efesios 6:17?
Lo que Él está diciendo es que la salvación les proteja como un casco y que se defienda con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Eso es lo que dice. El yelmo era un casco rígido que el soldado usaba para proteger su cabeza. De hecho, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, habla casi igual a lo que está hablando aquí en Efesios 6:17, de tomar el yelmo de la salvación. La expresión del yelmo de la salvación, hermanos, es una metáfora que habla de la importancia vital de la seguridad plena en la victoria. El yelmo, escuche bien, es la figura de la seguridad de salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así que, ¿se da cuenta por qué nosotros debemos de ser agradecidos por la salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo? Es por eso que yo quiero retarle. En primer lugar, quiero retarle a que si usted ya tiene la salvación, usted pueda compartirla con otras personas. Usted pueda decirle lo bendecido que es poder ser un hijo de Dios. Que usted pueda recordarle ese pasaje hermoso que todos lo conocemos, que está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, al Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer reto, hermanos, es que usted y yo tenemos que compartir el Evangelio. Número 2, si usted no ha escuchado sobre el mensaje de salvación, es necesario que usted pueda preguntarle a cualquier persona, a un servidor, a cualquier hermano de la congregación, que se ponga en contacto con la iglesia para que nosotros podamos explicarle entonces qué es la salvación en Cristo. Y número 3, si bien es cierto, hermanos, que el ocuparse de la salvación pareciera ser que es algo que nosotros debemos hacer, pero el mismo Señor Jesucristo nos dice, ocupaos de vuestra salvación, en el sentido de que sí nosotros debemos de poner toda la atención, de que nosotros debemos de hacer visible mi salvación. Pero recuerde algo, el Señor Jesucristo ya hizo todo. Y si usted se va a poner el yelmo de la salvación, lo que está diciendo es que usted confía en que el Señor Jesucristo le va a dar esa seguridad de su salvación. Pero también es muy importante, y esta es la cuarta cosa, que usted tenga cuidado en su forma de vivir. Si usted va a hacer visible la salvación en Cristo, entonces debe tener cuidado cómo usted va a vivir, porque usted es un hijo de Dios. Usted va a resplandecer como esa luz. Así que tenga cuidado cómo vive la vida cristiana. Así que, hermanos, esta reflexión nos deja algo muy importante, que cuando nosotros consideramos todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y lo que nos pide a nosotros que nosotros hagamos para poder no descuidar nuestra salvación, ocuparnos de nuestra salvación, tomar el yelmo de la salvación, entonces usted y yo podamos hacer una oración donde podamos decirle al Señor Jesucristo, gracias por esa salvación que me has dado. Padre, queremos agradecerte por Jesucristo, porque Él vino a morir por nosotros y porque en Él tenemos la salvación. Gracias, Señor, porque podemos ponerle en evidencia esa salvación, ocuparnos de ella, Señor, para que las otras personas puedan ver que somos hijos tuyos, Padre Santo. Así como lo dijo el Señor Jesucristo ahí en las bienaventuranzas, que la gente va a ver nuestras buenas obras y que ellos glorificarán al Padre. Así que bendíganos, Señor, por favor. Gracias por darnos la salvación por Jesucristo, por la fe solamente. Gracias porque no es por obras para que nadie se gloríe. Y queremos ser agradecidos, Señor Jesucristo, por venir a dar tu vida para salvarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos ahora a que se haga visible nuestra salvación.
Por Jesucristo oramos. Amén y amén.